A ver. Bien, estamos grabando la clase, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Física General 2. Iniciamos con la tercera unidad y estamos tratando, pues, ahora con la parte de electricidad, con la electricidad. Entonces yo mencionaba, vamos a ponerlo por acá, yo mencionaba 4 fuerzas fundamentales. Cuatro fuerzas fundamentales, de las cuales, pues, al menos en su curso de Física General, vamos a estudiar dos. Entonces, aquí tenemos la gravitacional y la fuerza eléctrica. En realidad no es la fuerza eléctrica, en realidad es la fuerza electromagnética. ¿Sí? Y tenemos la fuerza, que le vamos a poner el nombre, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Bien, entonces les decía que a nivel de ingeniería únicamente vamos a estudiar, bueno, la gravitacional que ya la vimos, y ahora vamos a meternos con la eléctrica. La electromagnética únicamente la estudiarán, obviamente, los estudiantes de ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica. Entonces, hay cierta similitud. Hay cierta similitud, pues, entre la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica. Ok, la fuerza electromagnética está compuesta por la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Esta seguro la han visto porque es la que relacionamos nosotros con los imanes. ¿Sí? Entonces, la interacción que observamos con los imanes, pues es fuerza magnética. Esta usualmente no se observa. Esta usualmente no la observamos, pero algunas manifestaciones es aquella frase que ustedes han escuchado que dicen que polos opuestos se atraen. Vamos a poner así porque sí la han escuchado, espero yo. Probablemente solo han escuchado esa frase, ¿verdad? Entonces, entonces nosotros vamos a estudiar en este parcial todo el fenómeno eléctrico. Pero para estudiar el fenómeno eléctrico, yo primero necesito, pues, describir
Yo primero necesito describir el átomo. La idea del átomo, pues no es una idea nueva, en realidad se la habían planteado los griegos. En realidad ya los griegos, pues, y creo que era, sí, Demócrito, no recuerdo bien, bueno, pero eran los griegos quienes sostenían que toda la materia estaba construida por pequeños bloques. Y entonces estos bloques, a este bloque que sería la unidad más pequeña en la que se construye la materia, se le llamó átomo, ¿sí? Y por mucho tiempo se creyó que el átomo, pues era indivisible y era lo más pequeño, indivisible y era lo más pequeño, ¿verdad? Pues, la unidad más pequeña de la materia, que es el átomo. Bueno, o bueno, ¿qué encontramos que es el átomo? Pues vimos que el átomo está formado por un núcleo, es decir, se pudo, no es que se pudo observar como tal, pero sí se puede ver la composición del átomo, ¿sí? Entonces el átomo tiene un núcleo y alrededor de este núcleo tiene partículas, vamos a ponerlas en otro color, tiene ciertas partículas que nosotros terminaremos denominando después electrones. Dentro del núcleo, dentro del núcleo, dentro del núcleo también hay partículas, y eso también se pudo ver. Dentro del núcleo también hay partículas, dos tipos de partículas, una llamada protón y otra llamada neutrón. Entonces, entonces, claro, así no es como se mira un átomo realmente. Es más, la representación del átomo no es tan sencilla. Han habido muchas representaciones, todo dependiendo de quién la proponía. Probablemente el átomo que más se ha popularizado sea este, por ejemplo, un átomo de aquí, en este caso sería un átomo de helio. Quizá el átomo que más se ha popularizado sea entonces el modelo donde está el núcleo, ¿verdad? Y, perdón, este es el modelo más popular del átomo, ¿verdad? Donde tenemos el núcleo en el centro y en trayectorias elípticas los electrones orbitando el núcleo del átomo. Y esta fue, si no me equivoco, esta forma, digamos, esa estructura fue propuesta por Niels Bohr, si no me equivoco, a inicios de 1900, o en los 1900. Pero en realidad ahora se maneja que el núcleo, bueno, sí, el núcleo está ahí, ¿verdad? Obviamente, pero alrededor del núcleo no hay, lo que hay es una nube de electrones, una nube de electrones, no se mira tan así. Esta representación es útil pues, para explicar lo que nosotros vamos a estudiar a nivel de física 200, pero no necesariamente es una
representación real de cómo se miran los átomos, ¿sí? Entonces, el átomo, la materia está compuesta por átomos, ¿sí? Toda la materia está compuesta por átomos. Tenemos, en este caso, el átomo de, bueno, tenemos el átomo de hidrógeno. Tenemos el átomo de hidrógeno que consta nada más de un protón y un electrón. Sí, y por acá el otro que tengo dibujado es el átomo de helio, que tiene dos protones, dos neutrones y dos electrones. Este sería el átomo de helio. Ese sería entonces el átomo de helio, ¿sí? Lo que caracteriza a un átomo es, para saber de qué elemento es el átomo, como ya había mencionado en el parcial anterior, es la cantidad de protones. Con la cantidad de protones, usted sabe entonces de qué elemento estamos hablando. ¿De qué elemento estamos hablando? Ahora, esta representación también es válida porque el núcleo es de un tamaño, el núcleo es de un tamaño muy pequeño, está en el orden de, vamos a ver, 10 a la menos 15. El tamaño del núcleo está en el orden de 10 a la menos 15 metros. Y el átomo como tal, ya contando los electrones, ronda el tamaño de 10 a la menos 10 metros. Entonces, si usted lee su libro de texto, pues más o menos ellos hacen una equivalencia de que si el átomo fuera, por ejemplo, un estadio, si el átomo fuera un estadio, el núcleo, eh, el núcleo vendría siendo como una pelota de tenis, es decir, el átomo es en su mayor parte espacio vacío donde no hay nada. Perdón, porque hay bastante, es decir, entre los electrones que están alrededor del núcleo, entre los electrones que están alrededor del núcleo, pues lo que no hay nada, ¿sí? No hay nada. Bien, así sucesivamente, entre más grande, entre mayor cantidad de protones tenga el elemento, pues así tendremos núcleos más pesados. Tendremos núcleos más pesados porque tiene más partículas ahí. El material, el material de origen natural con mayor cantidad de partículas en el núcleo es el uranio, ¿sí? Es el uranio 235 que se puede utilizar como combustible para aceleradores, para reactores nucleares, perdón, que tiene 92 protones en el núcleo. Tiene 92 protones en el núcleo, ¿sí? Pero tiene 92 protones en el núcleo con 143 neutrones. Aquí en el de helio nosotros estamos viendo que hay 2 protones y 2 neutrones. Pero y esto es, ya lo vamos a ver más adelante, y esto es para que el núcleo sea estable, ¿sí? Esto es para que el núcleo sea estable. Pero a medida que usted mete más protones ahí, se requiere de una cantidad mayor de neutrones para que el núcleo continúe siendo estable. De lo contrario, usted lo que tendrá, si tiene menos electrones ahí, perdón, si tiene menos neutrones ahí, lo que usted tendrá será material que es radiactivo.
Bien, no nos vamos a ir por esa línea porque eso es otra clase. Entonces, en resumen, en el núcleo del átomo tendremos protones y neutrones y alrededor de ese núcleo tendremos los electrones. Por convención, al protón le vamos a dar carga positiva. Por convención, al protón entonces le daremos carga positiva. Carga eléctrica. Entonces, por convención, el protón tendrá carga positiva. El electrón tendrá carga negativa. ¿Cuánta carga? ¿Cuánta carga? Bueno, 1. Nosotros decimos que un protón tiene una carga positiva de 1. Nosotros después vamos a ver cuál es el valor numérico de esa carga, pero vamos a decir que un protón constituye una carga positiva, un electrón constituye una carga negativa y un neutrón no tiene carga, no está cargado eléctricamente, es decir, eléctricamente es neutro. Eléctricamente es neutro. Bien, ya ahora que he descrito, el átomo, pues como podrán ver acá, ya describimos el átomo, describimos sus partículas que lo componen, el electrón, el protón y el neutrón. Y como curiosidad, hasta ahora el electrón no se ha podido dividir, no han podido dividir el electrón, así que se considera que el electrón es una partícula fundamental. Es decir, cuando ya la partícula no se puede dividir, entonces decimos que es una partícula fundamental. En el caso de los neutrones y los protones, estos sí se han podido dividir y bueno, están formados por partículas, ciertas partículas llamadas quarks. Bueno, pero eso es otra historia. Entonces, y todo esto va en el sentido de describir cómo se mantiene unido el núcleo. Esa pues fue una pregunta que surgió a raíz de estudiar el comportamiento de la fuerza eléctrica. ¿Qué pasa con la fuerza eléctrica? Bien, resulta que, eso lo vamos a poner acá. Resulta que cuando usted tiene cargas de diferente signo, pues aparece una fuerza de atracción, aparece una fuerza de atracción. A esta la denominamos fuerza eléctrica, ¿verdad? Entonces resulta que si yo tengo un protón y un electrón, estos se atraen, ¿sí? Estos tienden a atraerse. Y se descubrió también que si las cargas son de signos iguales, imagínense que yo tenga aquí dos protones y yo intento acercarlos, esta vez la fuerza que aparece no es de atracción, sino que es de repulsión. Siempre es la fuerza eléctrica. Siempre es la fuerza eléctrica, pero aquí estaríamos viendo, en el primer ejemplo estamos viendo atracción
Y en este otro ejemplo estaríamos viendo repulsión. También se observó que si yo coloco dos cargas, pero que esta vez son negativas, dos cargas que son negativas, yo intento juntarlas, observamos también que aparece esta misma fuerza, aparece la fuerza eléctrica, pero es también de repulsión. Entonces de aquí sale la frase: polos opuestos se atraen. ¿Sí? Los opuestos se atraen. Entonces cargas que son de diferente signo se atraen. Cargas que son de signos iguales se repelen. Entonces voy a cambiar la palabra polo y voy a dejarla como carga. Cargas opuestas. Cargas opuestas se atraen. Cargas de igual signo se repelen. Bien, cargas de signos opuestos se atraen. Cargas de igual signo se repelen. Vamos a empezar así describiendo la interacción eléctrica entre las sustancias. En este caso, sí, en este caso las sustancias. Si yo vuelvo al átomo, y como en termodinámica vengo yo y encierro todo el átomo, y quiero contar la carga que hay en ese átomo, yo voy a contar que hay dos protones, o sea que tengo dos cargas positivas, sumado a dos cargas negativas, porque yo tengo también dos electrones. Entonces, eléctricamente, este átomo tiene dos cargas positivas y dos cargas negativas. Eléctricamente y visto desde afuera, como si todo el átomo es el sistema, el átomo es eléctricamente neutro. El átomo es eléctricamente neutro. Eso lo vamos a poner aquí abajo. Esto lo explico porque no necesariamente, vamos a trabajar con protones o electrones, sino que podemos trabajar también con átomos. Entonces, el átomo es eléctricamente neutro. Es eléctricamente neutro. Porque tiene igual carga, porque tiene igual cantidad de carga positiva y negativa. De carga positiva, perdón, de carga positiva y negativa. Esto es verdad eléctricamente. Ahí. Esto es verdad siempre y cuando el átomo no se encuentre ionizado. Entonces, eso lo vamos a agregar acá. Siempre y cuando
no esté ionizado. Es decir, si el átomo no está ionizado, es eléctricamente neutro. Verán, el átomo interactúa, ¿verdad? Bueno, el átomo en principio se encuentra en equilibrio, igual carga positiva, igual carga negativa. En principio, entonces, cuando el átomo tiene igual cantidad de protones e igual cantidad de electrones, ya no interactúa de forma eléctrica con otros átomos, porque es eléctricamente neutro, porque es neutro. Pero existen mecanismos o medios por los cuales usted puede quitar o colocar electrones en los átomos. Pongámoslo de esa manera. Usted tiene su átomo. De nuevo vamos a tomar el átomo de helio. Usted tiene su átomo y digamos que está eléctricamente neutro, pero ocurre algo y uno de esos electrones salió del átomo, se fue, salió expulsado del átomo. Entonces, ahora este átomo, esto es un átomo ionizado, bueno, un átomo ionizado le llamamos directamente un ion de carga positiva. ¿Cómo perdió el electrón? Bueno, pudo haberlo perdido por interacción con radiación ionizante o se calentó la sustancia y eso pues permitió que el electrón pudiera salir. Bueno, pudo pasar algo, pasó algo, ¿verdad? Y perdió ese electrón. Y entonces tenemos el átomo, pero ahora se encuentra ionizado. Y bueno, es un ion de carga positiva porque tiene más carga positiva que negativa. Suponga que ese átomo vino y se le incrustó por la fuerza, obviamente es por la fuerza, se le incrustó a otro átomo de helio. Entonces, ese átomo que había sido expulsado, ahora llegó a este otro átomo, siempre es de helio el átomo, pero ahora este tiene más carga negativa que positiva. Entonces, esto también es un ion, pues obviamente de carga negativa. Y es porque tiene más electrones que protones. Ese sigue siendo el mismo átomo, pero uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. Y es por esa variación en el número de electrones. Electrones. Al final, lo que ocurrirá entonces es que estos átomos se pueden comportar como cargas, ¿verdad? Son cargas al final que interactuarán de esta forma, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo tengo estos dos átomos, uno de carga positiva y el otro con carga negativa, pues, y yo los tengo en cierta distancia, pues estos van a interactuar por medio de la fuerza eléctrica y, bueno, la consecuencia es que se atraen porque tienen carga de signos opuestos. Entonces, al final, entre estos dos átomos debería ocurrir una atracción.
Debería ocurrir una atracción. Bien, entonces, la ganancia o pérdida de electrones se llama ionización. Esto, pues, puede tener consecuencias positivas o negativas para su salud, ¿sí? Pero de nuevo, eso, pues, va más allá del tema de la clase, va más allá del tema de la clase. Y de aquí solo me queda entonces enunciar la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica está descrita por la ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb, pues obviamente es experimental, ¿verdad? Dice que la fuerza eléctrica es igual a una constante de proporcionalidad, el producto de las cargas, dividido entre la distancia que separa dichas cargas elevado al cuadrado. Bueno, esto sería en todo caso la magnitud de la magnitud de la fuerza eléctrica. Entonces vamos a colocar aquí las barras de valor absoluto. Vamos a colocar las barras de valor absoluto. Y bueno, la dirección de esta fuerza dependerá de si las cargas se están atrayendo o si las cargas se repelen. Esta constante K es una constante K de proporcionalidad. Es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces, entonces donde, bueno, tiene un valor de aproximadamente 9 por 10 a la 9. Pero bueno, ya un poco más exacto es 8.988 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. El Coulomb, ok, el Coulomb, bueno, eso con la constante K. El Coulomb es la unidad con la que vamos a medir la carga eléctrica, ¿sí? El Coulomb es la unidad con la que vamos a medir la carga eléctrica. Y esta fuerza eléctrica, pues, depende del cuadrado de la distancia que hay entre las cargas. Esta ecuación es para cargas puntuales, es decir, no me funciona para cargas que están distribuidas a lo largo de un cuerpo. Puede ser una barra o un plano, no me funciona. Me sirve para cargas puntuales. Y bueno, me dice que entre más lejos se encuentren las cargas, menor es esta fuerza bueno, esta fuerza el de interacción eléctrica, ¿sí? Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Vamos a continuar el día de mañana.